Comienza el informativo con Ruth del Salto y Carlos Figueroa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que prepara una orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Esta medida afectaría a los hijos de personas no nacidas en territorio estadounidense, sean indocumentados o no. Esta sería la acción más drástica que haya tomado el republicano en esa política migratoria de mano dura. El anuncio desata un debate sobre la constitucionalidad de esta iniciativa, ya que la enmienda 14ª establece el lugar de nacimiento como determinante de ciudadanía. La noticia la tiene nuestra periodista en Washington, Emiliana Molina. Emiliana, buenas tardes y adelante. Carlos, Ruth, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el mandatario estadounidense dio a conocer estas declaraciones por medio de una entrevista con el medio estadounidense Axios, donde asegura que por medio de una orden ejecutiva puede lograr cambiar la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Mientras tanto, esta 14ª enmienda asegura que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetos a su jurisdicción son ciudadanos estadounidenses y por ende de este mismo estado. El mandatario asegura que ha consultado con los abogados de la Casa Blanca, quien según él le han dicho que esto se puede lograr por medio de una orden ejecutiva, algo que algunos expertos contradicen. Siempre me dijeron que se necesitaba una enmienda constitucional, pero adivinen qué, no. Número uno, primero que todo no se necesita. Eso está en disputa. Bueno, claramente se puede hacer con un acto del Congreso, pero ahora están diciendo que puedo hacerlo con una orden ejecutiva. ¿Qué más ridículo? Somos el único país del mundo donde una persona entra, tiene un bebé y el bebé básicamente es un ciudadano de los Estados Unidos por 85 años con todos esos beneficios. Es ridículo y tiene que acabarse. Siempre he apoyado una reforma migratoria integral y al mismo tiempo la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Además, planeo introducir un plan de legislación en las mismas líneas de la orden ejecutiva propuesta por el presidente Donald Trump. Por fin un presidente que está dispuesto a atender esta absurda política del derecho a la ciudadanía por nacimiento. El mandatario estadounidense ya tiene el apoyo de al menos un senador republicano, Lindsey Graham. Esta orden ejecutiva, según la administración de Donald Trump, sería un plan dirigido a los hijos de inmigrantes en una situación ilegal aquí en el país y no a personas que tienen un permiso de residencia acá en Estados Unidos. Por otro lado, el Comité Nacional Demócrata ha tachado esta posible orden ejecutiva de inconstitucional, pero la propuesta, expertos aseguran que no logrará pasar. Es elemental que la ley suprema de la nación es la Constitución de los Estados Unidos y no una orden ejecutiva del presidente. Entonces, decirle al pueblo norteamericano que va a cambiar la Constitución con un plumazo es una barbaridad y él sabe que es una barbaridad, es demagogia. Esta enmienda que quiere Trump no la va a cambiar ni con el plumazo, ni con el Congreso, ni con las legislaturas estatales. Esto es simplemente para las elecciones de medio término, agitar a sus seguidores para que voten por los republicanos. Por otro lado, las declaraciones del mandatario de asegurar que Estados Unidos es el único país donde se otorga la ciudadanía a personas nacidas de padres que no son documentados o que no tienen documentos legales aquí en Estados Unidos es erróneo, pues Canadá tiene una ley similar. Esta es toda la información que tenemos en directo desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por ese reporte. Desde la capital estadounidense, el Centro de Estudios sobre Inmigración, una organización cuestionada por algunos sectores por su posición a favor de un mayor control de la inmigración, calcula que anualmente se den unos 36.000 casos de turismo de parto. Es decir, madres extranjeras que viajan a Estados Unidos exclusivamente para tener a sus hijos y que estos obtengan así la nacionalidad estadounidense de manera directa. Los datos han sido divulgados en el 2015 con base en estadísticas recogidas en el año 2012. Cifras mucho más dramáticas publicadas este mismo mes por el mismo centro de estudios indican que 297.000 madres indocumentadas dieron a luz en Estados Unidos en el 2014. De acuerdo con el informe, este número es mayor al total de nacimientos en cualquier estado, incluyendo California y Texas.
Mientras tanto, a la Casa Blanca le siguen quitando el sueño las caravanas de migrantes centroamericanos que se dirigen hacia los Estados Unidos. En las últimas horas, el presidente Donald Trump anunció su intención de construir ciudades de carpas donde se pueda mantener a los integrantes de estas movilizaciones migratorias mientras se resuelve su solicitud de asilo. Además, recordó que la mayoría de estas peticiones son rechazadas. Incluso aprovechó la oportunidad para atacar a los demócratas por no apoyar sus políticas en esta materia. Los demócratas quieren caravanas, les gustan las caravanas. Mucha gente dice que me pregunto quién empezó esta caravana. Los demócratas también destruirán la atención médica al dar atención médica gratuita a los inmigrantes ilegales y mucho más que eso. En preparación a la llegada a la frontera de Estados Unidos y México de la primera de las caravanas con miles de migrantes centroamericanos, la policía de Texas ha realizado en las últimas horas ejercicios de entrenamiento en la zona entre la ciudad de El Paso y Ciudad Juárez. Grupos antimotines organizaron un simulacro sobre cómo enfrentar un eventual ingreso no autorizado de estos migrantes. Este es el escuadrón de policías y militares que dicen estar listos para evitar la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos. ¿En dónde? Este es el llamado Paso del Norte, uno de los puntos fronterizos que unen las localidades de Ciudad Juárez en México y El Paso, Texas en Estados Unidos. Los cuerpos de seguridad realizaron entrenamiento de cara a lo que será el arribo de los caminantes que avanzan por el sur de México hacia territorio estadounidense y que reafirma lo anunciado ayer por el presidente Donald Trump. Muchos pandilleros y algunas personas muy malas están infiltradas dentro de la caravana que se dirige a la frontera sur. Por favor, devuélvanse. Ustedes no serán admitidos en los Estados Unidos a menos que pasen por un proceso legal. Esta es una invasión a nuestro país y nuestra milicia está esperando por ustedes. El Pentágono ya anunció un despliegue de más de 5.200 efectivos, lo que aumenta de forma considerable la presencia de uniformados en la zona de frontera. Desde abril, cerca de 2.000 miembros de la Guardia Nacional ya trabajaban en la zona para dar asistencia logística. Nos están aterrorizando. Yo le pido a México y a Estados Unidos que por favor tomen conciencia del daño que nos están haciendo psicológicamente. Hay niños. Las autoridades de Estados Unidos estiman que 3.500 personas se encuentran en Oaxaca y Chiapas, en el sur de México, y que otro grupo de cerca de 3.000 personas está en la frontera entre Guatemala y México, donde el pasado fin de semana se presentaron violentos disturbios. Que me perdonen por pisotear su país, pero ellos no conocen la necesidad de cada quien. Y uno lo hace por necesidad. Eso les diría. En plena campaña para las elecciones de mitad de mandato que se celebran el 6 de noviembre, el mandatario ha advertido que se necesitan más tropas para reforzar la seguridad en la frontera. A pesar del fuerte despliegue militar, los migrantes siguen avanzando y los agentes estadounidenses toman posición para evitar una incursión de ilegales en su territorio. Y la caravana de migrantes centroamericanos que partió el 13 de octubre pasado desde Honduras continúa su recorrido por México. Entre 1.700 y 3.500 kilómetros los separan, según la ruta que escojan de la frontera entre México y los Estados Unidos. Esta caravana se concentraba esta mañana en el municipio de Santiago de Ninitepec, en el estado de Oaxaca. Una primera ruta que podrían tomar sería la que termina en el paso fronterizo entre Tijuana y Baja California, y también que divide con San Diego, en el estado de California, en los Estados Unidos. Para completar este recorrido les hacen falta 3.500 kilómetros. Una ruta similar emprendió la caravana que partió en marzo y llegó a esta zona limítrofe en abril de este mismo año. Debemos recordar, California es el único estado fronterizo donde gobiernan los demócratas con políticas menos duras contra los inmigrantes. Una segunda ruta sería la que termina en los límites entre Sonora y Arizona en Estados Unidos. Desde Santiago de Ninitepec, en Oaxaca, donde se encuentra actualmente la caravana, hasta esta zona de la frontera sur de la Unión Americana, le restarían unos 2.900 kilómetros. El estado de Arizona, gobernado por los republicanos, es conocido por aplicar mano dura en contra de los indocumentados. Y vamos a revisar una tercera opción de recorrido que concluye entre Ciudad Juárez, en Chihuahua, y El Paso, Texas, en los Estados Unidos. 2.500 kilómetros le quedarían a los migrantes centroamericanos si deciden tomar esta última opción.
Y vamos a revisar una más, la cuarta. Esta concluiría entre Tamaulipas y Texas, desde la ubicación actual de la caravana hasta la población de Nuevo Laredo. En esta zona limítrofe hay 1.700 kilómetros de distancia. El sobrevuelo de un helicóptero en la frontera entre Guatemala y México sobre la segunda caravana migrantes que busca llegar a Estados Unidos pasará a investigación. Así al menos lo ha informado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, luego de que se conocieran estas imágenes. En ellas se ve cómo la aeronave pasa a pocos metros de este grupo de personas que intentaba cruzar a pie el río Sichiate. Según la comisión, el sobrevuelo puso en riesgo la vida de los migrantes. Asimismo, la entidad ha insistido al gobierno mexicano que todas sus actuaciones se realicen respetando en todo momento los derechos y dignidad de las personas migrantes. Esta tarde, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a viajar a Pittsburgh, en el estado de Pensilvania. Esto luego del tiroteo fatal el sábado en una sinagoga judía. El mandatario, acompañado por su esposa Melania, va a rendir tributo a las 11 víctimas mortales que dejó este ataque armado. Justamente hoy se van a llevar a cabo los primeros funerales de las personas que perdieron la vida en esta masacre. El alcalde de Pittsburgh ha dicho que creía que era demasiado pronta la visita del presidente, pues la prioridad debería estar centrada en las familias de las víctimas. La comunidad judía en los Estados Unidos permanece de luto. Sobre las 3 de la tarde, el presidente Trump arribará a la ciudad en donde no es bien recibido por gran parte de la ciudadanía. Cerca de 70.000 residentes han firmado esta carta a través de Internet en la que rechazan la visita del republicano. Argumentan que hasta que no rechace completamente el supremacismo blanco, no será bienvenido a Pittsburgh. La administración Trump, el Partido Republicano y sus partidarios han provocado violencia contra nuestras comunidades. Nuestra sangre está en sus manos. Además, el alcalde de la ciudad y varios legisladores del estado han manifestado que la visita del magnate ocurre con demasiada prontitud. El mandatario local dijo que durante este martes la prioridad serán las familias de las víctimas. Varios de los familiares de los fallecidos también han expresado su rechazo a la visita del mandatario. Entre tanto, el presunto autor del ataque, identificado como Rob Bowers, permanecerá en prisión sin fianza hasta que el caso sea resuelto. El sospechoso enfrenta 29 cargos en su contra y podría ser condenado a pena de muerte. La fiscalía ha tratado el asunto como un crimen de odio, lo que ha ocasionado que la administración Trump prometiera mayores esfuerzos en su lucha contra este tipo de delitos. La Corte Federal del Distrito Oeste de Nueva York deja en firme la fecha del inicio del juicio por narcotráfico contra Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El próximo lunes, 5 de noviembre, comenzará este proceso con la selección del jurado. La determinación del tribunal causó molestia en los abogados de El Chapo Guzmán, quienes insisten en que no han tenido tiempo suficiente para analizar los miles de documentos presentados por la Fiscalía como material probatorio. Nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón, tiene el reporte. Alejandro, una buena tarde. Hola, buenas tardes. Durante las últimas 2 audiencias previas al inicio del juicio por narcotráfico contra El Chapo, la defensa ha sido insistente en sus señalamientos en contra de la Fiscalía, que no ha dejado de presentar material probatorio a quienes defienden al Chapo. Alegan esos abogados que no tendrán el tiempo suficiente para examinar todas estas evidencias con el objetivo de estar bien preparados para enfrentar el juicio. Justo esa razón llevó una vez más a que el juez Brian Cogan tuviera o adelantara otra sesión preparatoria al inicio del juicio. En ella, esos abogados intentaron reafirmar al juez Brian Cogan el por qué consideran que es necesario retrasar o dilatar el inicio de ese proceso. Sin embargo, no tuvieron éxito en esa causa. Al terminar esa sesión, Eduardo Valareso, uno de los representantes de El Chapo Guzmán, entregó estas breves declaraciones. Bueno, como vieron en la mesa de la defensa, habían 20 y pico carpetas con 14.000 páginas, que es imposible de revisar todo para estar preparado. Pero el juez nos dio una semana más para prepararnos y espero que será suficiente eso. Estresados, pero listos, vamos a estar.
NTN 24 ha buscado también la voz experta de un abogado que ha representado a narcotraficantes en el pasado, y él hace la siguiente evaluación sobre la postura firme del juez Brian Cogan, con quien este abogado que ustedes van a escuchar ha tenido que enfrentar procesos anteriormente. Todo eso está a la discreción del juez, ¿no? Y Cogan, haber sido el militar, es bien estricto con sus fechas, y es obvio que él la iba a negar, y la ha negado, y le va a decir: estén listos para el juicio la semana que viene, un día de las elecciones norteamericanas nacionales. Eso es un problema para la defensa porque hay miles y miles de grabaciones, documentos y cosas. Va a ser una situación difícil, pero él va a decir: mira, ustedes han tenido suficiente tiempo, si no, pueden ampliar el equipo de defensa. Eso es todo. Así las cosas, de acuerdo con lo determinado por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, el próximo lunes 5 de noviembre, con la selección del jurado, despega este anticipado juicio por narcotráfico en contra de El Chapo Guzmán. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en El Informativo. Muchísimas gracias, Alejandro. Y el saliente presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México va a continuar hasta el 30 de noviembre, un día antes de entregar el poder. El actual mandatario advirtió que la futura administración del izquierdista Andrés Manuel López Obrador deberá hacer frente al pago de compromisos por la cancelación de las obras a partir del 1 de diciembre, justo cuando toma posesión. Son las primeras declaraciones del presidente Peña Nieto después de la consulta de este fin de semana, en la que los ciudadanos eligieron cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de México, una de las promesas de campaña de López Obrador por su alto costo. Críticos de este proceso cuestionaron la legitimidad de las votaciones, ya que no contaron con observación independiente y su participación fue menor al 2% del padrón electoral. De mantenerse la decisión de cancelar la obra a partir del 1 de diciembre, el próximo gobierno tendrá que hacer frente al pago de compromisos, los cuales probablemente requerirán el uso de recursos fiscales adicionales al impuesto que pagan los usuarios del aeropuerto. La justicia de Ecuador ha rechazado una demanda constitucional de Julian Assange para impedir que el gobierno de Lenín Moreno aplique normas para las visitas, comunicaciones y salubridad del fundador de Wikileaks en su asilo en la embajada ecuatoriana en Londres, que lleva ya 6 años. La jueza del caso ha resuelto rechazarla por improcedente, esta acción de protección presentada por Assange a través del ex juez español Baltasar Garzón, director de la defensa del australiano, ante un tribunal de Quito. La resolución es de primera instancia y puede ser apelada. Primera pausa en el informativo NTN 24. Al regresar, la razón por la cual el régimen de Venezuela anunció el cierre comercial en la frontera con Colombia. Con esto y más regresamos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que no va a apoyar una eventual intervención militar en Venezuela. Sin embargo, el futuro mandatario dijo que el régimen de Maduro causa serias dificultades a la región. Bolsonaro aseguró que en su conversación protocolaria con el presidente Iván Duque de Colombia no se refirió a la polémica desatada por el diario Folha de Sao Paulo, que publicó información que afirmaba que Colombia sí apoyaría un derrocamiento del gobierno en Venezuela. Esta versión que fue negada después por el canciller colombiano. Hay polémica en Chile luego de que se confirmara que Jair Bolsonaro realizará su primera visita como presidente electo de Brasil a esa nación austral. Desde la izquierda chilena aseguran que Bolsonaro representa un peligro para la democracia latinoamericana, mientras la derecha defiende la presencia del futuro mandatario brasileño en territorio chileno. Piñera no ha informado sobre la fecha en la que se concretaría el viaje de Bolsonaro, aunque afirmó que este se realizaría muy pronto. La noticia con nuestro periodista René Arriagada desde Santiago. Adelante, René.
¿Cómo están, televidentes de NTN 24? La noticia en Chile está marcada por la visita del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmada para el próximo 1 de enero, y luego de que asuma en el poder justamente en ese país, en una ceremonia en la que va a participar y ya está confirmada su presencia Sebastián Piñera. Diversas reacciones, tanto positivas por parte de la derecha más dura, quien ve con buenos ojos la asunción de Jair Bolsonaro en Brasil, pero con mucho escepticismo recibida por parte de los sectores de oposición. Lo cierto es que ya se comunicó con el presidente Sebastián Piñera, donde trataron puntualmente temas de la agenda económica entre ambos países. Escuchemos lo que dijo el presidente Sebastián Piñera respecto a este diálogo. Brasil es un país continente y es y debe seguir siendo un importante socio estratégico de Chile. Y en consecuencia hablamos de proyectos que nos interesan a ambas partes. Por ejemplo, ustedes saben que ya llegamos a un acuerdo para tener un tratado de libre comercio con Brasil que probablemente tendrá que ser implementado por el gobierno del presidente Bolsonaro. Visita confirmada y reacciones favorables por parte de la derecha más dura. Jacqueline Van Rieselberghe de la Unión Demócrata Independiente visitó justamente a Jair Bolsonaro durante su periodo de campaña. Lo propio José Antonio Kast, ex candidato presidencial. Pero es vista con escepticismo, lo anticipábamos, por la actual oposición. Tuvimos la oportunidad de conversar con Marco Antonio Núñez del Partido por la Democracia, quien nos contó lo siguiente. Esa visita anunciada para el mes de enero debe hacerse responsable el propio presidente Sebastián Piñera, y tendremos que analizar particularmente desde dos perspectivas el gobierno de Bolsonaro. El peligro de los derechos humanos, particularmente en Brasil, y los temas ambientales. Él ha negado permanentemente el efecto del calentamiento global, lo niega, y estamos hablando de un presidente que tiene en su país la mayor cantidad de selva virgen, que es la Amazonía. Un tono antidemocrático y contra los derechos humanos para muchos personeros de la oposición, que todavía miran con cierto rechazo esta visita y esta asunción al poder por parte de Jair Bolsonaro en Brasil. Una visita confirmada, lo anticipábamos, después de que asuman el poder el próximo 1 de enero, en una gira que podría contemplar también Estados Unidos y una reunión con el presidente de ese país, Donald Trump. Parte de lo que podemos informar a esta hora desde Santiago de Chile. Adelante ya ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muchísimas gracias, René. Y el régimen de Venezuela, a través del Ministerio de Producción Agrícola y Tierras, anunció el cierre comercial de la frontera con Colombia por un brote de fiebre aftosa. La medida contra un riesgo epidemiológico inminente se da tras la detección de varios casos en la localidad colombiana de Maicao, departamento de La Guajira. La orden incluye sacrificio inmediato, destrucción e incineración de los animales contagiados. El ministro Wilmar Castro Soteldo señala al gobierno de Colombia de no cumplir con los protocolos establecidos para la protección del ganado y ordenó una jornada de vacunación del rebaño venezolano que está estimado en 32 millones de dosis para así poder atender el 100% de las reses. En Venezuela, familiares de presos políticos acudieron hoy a la oficina de las Naciones Unidas en Caracas para solicitar una audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos del organismo internacional. Ellos han pedido además que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, visite la nación petrolera y verifique la situación de los presos políticos en Caracas. Oliver Fernández tiene la información. Oliver, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por este contacto. A esta hora nos encontramos en las afueras de la sede de la Organización de Naciones Unidas acá en Caracas. En este momento, los familiares de los denominados presos políticos y algunos dirigentes de oposición están realizando una protesta simbólica en nombre no solo de los denominados presos políticos, sino también de los caídos. Como ustedes pueden observar, varias personas se han acostado en el piso, sobre todo los familiares de estas víctimas de las protestas del año 2017. Vale destacar que la defensora de los derechos humanos, Lilian Tintori, aseguró que es importante que venga a Venezuela la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y eso es lo que precisamente le están pidiendo a esta Organización de Naciones Unidas el día de hoy. Veamos. Esta visita es urgente, no solamente para que liberen a todos los presos. Esta visita es urgente para que ellos vean cómo están los hospitales en nuestro país. Esta visita es urgente para que vean cómo se va la luz, cómo no se consigue comida, cómo los venezolanos luchan todos los días para lograr pagar un mercado que no les alcanza.
Lilian Tintori también aseguró que la crisis que se está viviendo en Venezuela también es un problema de la región que debe ser atendido por los diferentes mandatarios. Michelle Bachelet, es un compromiso internacional, moral, ético. El problema de Venezuela no es solo de los venezolanos. Es también problema de la región, es también problema de la comunidad internacional, que han sido silentes, pacientes y han esperado demasiado para actuar. Ana María da Costa, hermana de uno de los presos políticos, también aseguró que los privados de libertad están siendo extorsionados por el gobierno de Nicolás Maduro. Si tú admites, vas libre. Y Vasco dijo, no, yo no voy a admitir nada. Tengo 18 años siendo torturado, preso injustamente y apaleado por ustedes. Y yo ahorita no les voy a dar el gusto de decir que soy un terrorista. Juan Guillermo Requesens, padre del diputado Juan Requesens, quien se encuentra en prisión, exhortó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, a que no se convierta en cómplice de otra víctima del gobierno de Nicolás Maduro. Mira, Tarek William, tienes otra víctima ahí que es tu responsabilidad. Defensor del pueblo, Maduro y compañía. El artículo 43 y 46 de la Constitución son claras. Tienen que velar a cualquier venezolano que esté recluido tras las rejas injustamente, como están no solamente Juan, sino los presos políticos que deben velar por su integridad. Familiares de los denominados presos políticos aseguran que no descansarán hasta que la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, venga a Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Oliver, gracias por ese reporte. Miles de venezolanos han llegado en los últimos días a la frontera de Perú desde Ecuador antes de que se venza el plazo para acogerse al permiso temporal de permanencia. Este documento que permite a los migrantes de Venezuela residir legalmente en territorio peruano, así como trabajar y estudiar de manera formal. El incremento en el flujo de venezolanos colapsó el Centro Binacional de Atención, donde los migrantes forman largas filas para ser atendidos. Incluso cadenas de televisión local los han mostrado durmiendo a la intemperie cuando cae la noche. El plazo para solicitar el llamado PTP vence el 31 de diciembre, pero solo serán atendidas las peticiones de quienes hayan entrado a Perú hasta el 31 de octubre. Hacemos una nueva pausa en esta emisión de noticias. Regresamos con información de Europa, donde el frío, la lluvia y la nieve causan estragos. Con esto y más regresamos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. En Italia, al menos 10 personas han muerto debido a las fuertes tormentas en los últimos días. Así han quedado cientos de hectáreas agrícolas que fueron completamente destruidas por las inundaciones en la región norte del territorio. Algunos residentes grabaron videos. Ahí se aprecia la magnitud de los destrozos ocasionados por las torrenciales lluvias y los fuertes vientos. Francia también sufre las consecuencias de un temporal acompañado de nieve, lluvias y vientos. Decenas de transportadores han quedado atrapados en las vías. Hay 40 centímetros de nieve en algunos de los caminos y los automóviles y camiones abandonados por sus conductores dificultan los trabajos de limpieza y la apertura de estas carreteras. Las autoridades en Indonesia centran todo su esfuerzo en localizar los cuerpos de las 189 personas que viajaban en el avión de la aerolínea Lion Air, que cayó en el mar de Java este lunes. En las últimas horas se amplió la zona de búsqueda de las cajas negras de la aeronave y se anunciaron sanciones para quienes resulten ser los responsables de este siniestro. Una vez descartada la posibilidad de encontrar sobrevivientes, ahora la prioridad de las autoridades en Indonesia se centra en la localización de las cajas negras. Es por eso que se decidió ampliar la zona de búsqueda. Hoy hemos ampliado nuestras áreas de búsqueda a 10 millas náuticas y todo fue ajustado de acuerdo a nuestros cálculos. Hasta el momento los servicios de emergencia han logrado rescatar más de 20 restos mortales, los cuales aún no han podido ser identificados.
Según el informe de esta mañana, las 24 bolsas para cadáveres que recibimos hasta ahora solo contenían partes de cadáveres. Aunque encontramos características físicas, no podemos identificarlas porque algunas de ellas tienen características físicas similares, según los datos proporcionados por las familias. El gobierno anunció que habrá sanciones contra quienes sean responsables por este siniestro. Habrá sanciones, pero ¿a quiénes se aplicarán esas sanciones? Solo comenzaremos a tomar esa decisión después de la coordinación con el Comité de Seguridad en el Transporte. El ministro de Transporte también anunció que se expidió la orden de revisar todas las aeronaves tipo Boeing 737 MAX registradas en el país. El avión JT-610 cayó al mar de Java el pasado lunes luego de haber despegado del aeropuerto de Yakarta con 189 personas a bordo. La isla de Luzón, en Filipinas, ha sido fuertemente golpeada por el tifón Yutu. Más de 10.000 personas han tenido que abandonar sus viviendas debido al poderoso fenómeno climático. Los afectados han tenido que trasladarse hasta unos 31 centros de evacuación destinados para albergarlos. El tifón se dirigía a la isla con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de 245. Según los últimos reportes, Yutu ya ha bajado su intensidad, pero sigue siendo muy peligroso. Los meteorólogos prevén que el tifón salga del territorio filipino en las próximas horas, pero va a permanecer en su área de acción hasta el miércoles por la tarde. El mayor asesino en serie de Alemania desde el fin de la Segunda Guerra Mundial fue nuevamente procesado ante la justicia. Niels Haugen es un enfermero de 41 años que confesó ser el responsable de la muerte de más de 100 pacientes. La audiencia se realizó en Oldenburg, centro del país, donde el acusado reconoció una vez más su culpabilidad. Su modus operandi era el siguiente: él suministraba sobredosis de analgésicos a sus pacientes, consciente de que esto podía llevarlos a la muerte. Él buscaba tratar a continuación de reanimarlos y así quedar como un héroe ante sus colegas. El asesino confesó asegura haber actuado por estrés. Él cumple actualmente una condena de 15 años de prisión dictada en 2015 tras confirmarse su culpabilidad en los primeros 2 casos. Investigaciones posteriores en las que los cuerpos de las víctimas fueron exhumados para buscar restos de sustancias revelaron la verdadera dimensión y el alcance de sus crímenes. Se cree que el número de víctimas podría ser mayor, pues nada puede saberse en aquellos cuerpos que fueron incinerados. Angela Merkel tiene confianza en la solidez de su última etapa como gobernante, tras sorprender al país y a la clase política alemana, anunciando el día de ayer que no se iba a postular a la reelección. La canciller alemana, al culminar su mandato del 2021, pues este martes Merkel ha restado importancia a las preocupaciones, según las cuales quedaría en una posición débil en este último tramo de su gobierno. Aseguró durante una conferencia de prensa con el presidente de Egipto que no tendrá problemas para continuar negociando de manera efectiva con otros líderes mundiales. Al contrario, cree que su decisión, tanto de retirarse como de no intervenir en la elección del próximo líder de su partido, le va a otorgar más tiempo para que ella pueda ocuparse de temas relevantes. No creo que nada cambiará con respecto a mi posición en las negociaciones internacionales. Podría decirse que incluso tendré más tiempo para concentrarme en mis labores como jefe de Estado. Y con respecto a la lista de candidatos para el liderazgo de la CDU, es un proceso abierto, como dije ayer. Y yo como predecesora he aprendido en mi carrera política que no debo involucrarme en el tema de la sucesión porque es algo que nunca ha funcionado. La crisis venezolana en el Congreso de España. El Partido Popular lleva a esta hora una propuesta para intentar conseguir que se apruebe un texto en el que se pide al gobierno del socialista Pedro Sánchez que condene al régimen de Venezuela, al que califican de dictadura. Nuestro periodista en Madrid, Marcelo Moncayo, tiene el reporte. Marcelo, adelante. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Este día aquí en el Congreso de los Diputados del Partido Popular presentó una proposición no de ley para pedirle al gobierno del presidente Pedro Sánchez que condene a la que califican como dictadura de Nicolás Maduro. Esta iniciativa del Partido Popular se da una semana después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acusara a los partidos Popular y Ciudadanos de utilizar el tema de Venezuela para criticar el apoyo que recibe del partido Podemos y que realmente no les interesa supuestamente la crisis de ese país sudamericano. Bueno, porque Pedro Sánchez no hace más que colocarse en el lado erróneo de la historia. ¿Cómo puede pedir que se abra un canal de diálogo con Maduro, con un narcodictador?
¿Cómo puede pedir en la Unión Europea que le sirva de paraguas, fíjese hoy que está lloviendo en Madrid, para que él tenga un papel de diálogo? Pedro Sánchez quiere ser más que Zapatero, quiere desenterrar a Franco, quiere aprobar unos presupuestos que nos lleva de nuevo a una crisis, pero Pedro Sánchez no se está dando cuenta que no se puede dialogar con narcodictadores, como es el caso de Maduro. Y por eso esta iniciativa, para que se conceda un estatuto temporal a los venezolanos que están huyendo de la gran prisión que es Venezuela, y luego que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes de lesa humanidad. Nosotros ya estábamos preocupados por Venezuela antes de que existiera esa relación entre el PSOE y Podemos. Podemos es el hijo natural de Chávez. Le ha financiado. Todos han hecho sus proyectos políticos que ahora quieren traer a España, los han desarrollado en Venezuela. Nosotros estamos preocupadísimos porque Pedro Sánchez le está abriendo la puerta a Podemos, le está abriendo la puerta a que esto un día pueda ser Venezuela, la Venezuela actual. Amigos televidentes, es importante recordarles que esta proposición no de ley no es de obligatorio cumplimiento para el gobierno español. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Marcelo, gracias. Una buena tarde en Madrid. La Tierra ha perdido el 60% de sus animales salvajes en 44 años. Las poblaciones de mamíferos, pájaros, peces, reptiles menguaron por la acción del hombre que afecta el ecosistema. Al menos así lo ha advertido el Fondo Mundial para la Naturaleza, en un informe que cada año es más inquietante. Los mayores efectos se observan, según el estudio, en el Caribe y América del Sur. La presión del ser humano provocó la pérdida del 60% de animales salvajes en el planeta entre 1970 y 2014. Según el 12º informe anual del Fondo Mundial para la Naturaleza publicado el martes, el declive de la fauna afecta a todo el planeta. La zona Caribe y América del Sur muestra un balance calificado como aterrador de pérdida del 89% en 44 años. América del Norte y Groenlandia reportan menores efectos con una fauna en menos 23%. La amplia zona de Europa, Norte de África y Medio Oriente presenta menos 31%. La primera explicación sería la pérdida de los hábitats debido a la agricultura intensiva, la extracción minera o la urbanización que llevan a la deforestación, el agotamiento o la artificialización de los suelos. A nivel mundial, solo el 25% de los suelos quedan exentos de la huella del ser humano. A esto se añade la sobrepesca, la caza furtiva, la contaminación, las especies invasoras, las enfermedades o el cambio climático. Cada año se mueve el Día del Rebasamiento, un indicador de tiempo en el que el mundo ha consumido todos los recursos que el planeta puede renovar en un año. En 2018 fue el 1 de agosto. El Fondo Mundial para la Naturaleza alertó que el futuro de las especies no parece captar la suficiente atención de los dirigentes, para el que es necesario crear un amplio movimiento como el que se hizo por el clima. También enfatizó que no puede haber un futuro sano y próspero para los hombres en un planeta con el clima desestabilizado, y que preservar la naturaleza no es solo proteger a los tigres, pandas o ballenas que apreciamos. Con la colaboración de la Sociedad Zoológica de Londres, el análisis se basó en el seguimiento de 16.700 poblaciones, unas 4.000 especies de vertebrados salvajes como mamíferos, pájaros, peces, reptiles o anfibios.